que se puede trabajar como una herramienta, la consulta en sí, para evitar o gestionar los conflictos sociales, ¿no? Antes de pasar a las diapositivas que son pocas, quisiera dar un panorama previo histórico y conceptual, los antecedentes, para que se entiendan algunos conceptos sobre los cuales reposa el derecho a la consulta. No es un discurso de lo que viene a ser el derecho humano. El derecho a la consulta es un derecho, digamos, que pasa de generación o que se ubica por su naturaleza en los derechos colectivos, que bueno, más o menos tienen sus orígenes por los 60, 70, y pues que nace en un contexto en el cual los pueblos de África, sobre todo, se pretendían independizar, bueno, en las colonias, y pues con un movimiento fuerte ecologista de los 70 por Europa, un tiempo en el cual pues, la industria estaba en avance, a diferencia de Latinoamérica, en otros continentes, y pues el movimiento estaba cobrando cada vez mayor fuerza. Esto hace pues que los derechos colectivos de pronto se conviertan en una bandera que pueda hacer que estos sean incorporados en las constituciones y en las legislaciones internas de cada país. Hasta ese entonces ya no se conocían. ¿Y por qué se caracterizan estos derechos colectivos? Habría que entender la naturaleza, ¿no? Los derechos colectivos, a diferencia de los que venían antes, de la generación o de la segunda generación, van a contar con una característica peculiar, que estos van a necesitar la intervención del Estado, pero no solamente la intervención para generar condiciones materiales que puedan, por ejemplo, en el caso del derecho a la educación, que es un derecho de segunda generación, o sea, nada más permitir un acceso a la población, a la educación, a la prestación pública, sino que además de implicar la intervención del Estado, también implica la intervención o la participación del conjunto, de la comunidad o del colectivo sobre el cual reposa el derecho. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo más paradigmático puede ser el derecho al medio ambiente. Para poder subsistir o existir, tiene pues primero que contar con la participación del Estado, en el sentido pues que proteja, ¿no? Proteja lo que viene a ser el ambiente de determinadas intervenciones, sean pues de empresas o de particulares, lo que puedan perjudicarlo, ¿no? Pero además también se necesita para la existencia del mismo la participación del colectivo, es decir, no basta la participación de un individuo, ¿no? O un grupo determinado nada más, sino pues que para la mantención o para la existencia, la supervivencia del medio ambiente, para su estabilidad, se necesita la participación del conjunto, ¿no? De todo el grupo humano. Entonces, los derechos colectivos se hacen por eso, ¿no? El titular, el colectivo, y pues implica la participación tanto del Estado como del colectivo. Bueno, esto más o menos es los antecedentes históricos de lo que viene a ser de los derechos colectivos, pero ya atendiendo a lo que viene a ser el derecho a la consulta, hay que centrarnos en uno en específico. Yo lo llamo la raíz democrática, podría decir, del derecho a la consulta. La raíz democrática del derecho a la consulta viene del derecho a la libre autodeterminación. El derecho a la libre autodeterminación de los pueblos se conoce pues no solamente para independizarse y crear un nuevo Estado, ¿no? Sino que también se tiene que interpretar en el sentido de dejar decidir a un colectivo determinado sobre sus posibilidades de desarrollo. Es decir, el derecho a la autodeterminación no solamente quiere decir pues respetemos la decisión de ese colectivo para que se independice, ¿no? Sino que dentro de un mismo Estado incluso se respete su opinión para decidir sobre su desarrollo, un desarrollo determinado que ellos deseen. Entonces, la raíz democrática del derecho a la consulta es el derecho a la autodeterminación, en el sentido que he indicado. Y la otra raíz, ya como la pues sustancial del derecho a la consulta, es, entiendo yo, el medio ambiente. ¿Por qué? Una noción, puede ser otra noción de lo que viene a ser el derecho a la consulta, porque si no, no puedo seguir explicando bien. No viene a ser pues más que consultar, ¿no?, al colectivo determinado sobre una medida administrativa, legislativa, o un programa, o un proyecto que pueda afectarles en su integridad y en su desarrollo. Es un derecho a ser consultado,
previamente, siempre que hay una medida, como digo, administrativa, legislativa, un programa, un proyecto que pueda afectarnos en su integridad y en su desarrollo. Pero integridad no solamente hablamos de una integridad física, sino hablamos de una integridad cultural. Y cuando hablamos también de desarrollo, tenemos que hacerlo en el sentido del desarrollismo económico desde el lado capitalista, sino que hay que entenderlo en el sentido de sus propias decisiones para ver cómo ellos se desarrollan desde su enfoque cultural. Puede que para ellos no sea lo mejor, pero sí incrementar de pronto los centros de consumo dentro de sus localidades, o de pronto hacer ingresar a la industria o contar con mayores partes para la realización que nosotros podríamos verlos bien desde el punto de vista occidental, pero no. Lo peculiar de esto es que hay que interpretar el desarrollo desde su enfoque mismo, el enfoque del colectivo. Entonces, esta noción nos va a permitir pues, entender de que el colectivo existe necesariamente dentro de un espacio físico determinado. ¿No? El espacio físico, pues el medio ambiente. El medio ambiente se compone por elementos clásicos, la flora, la fauna y los elementos mediales que vienen a ser pues, la tierra, el agua y el aire. Estos elementos interrelacionados forman lo que viene a ser el concepto del medio ambiente. Entonces, las dos raíces, se podría decir, de lo que viene a ser el derecho a la consulta son pues, el derecho a la autodeterminación, en el sentido certificado, y el derecho al medio ambiente, más aún si lo entendemos pues, que en nuestro marco latinoamericano las comunidades existen de una manera especialmente ligada, ¿no?, a su contexto o a su espacio donde habitan. Pues bien, en cuanto al derecho al medio ambiente, antes de entrar ya a lo que viene a ser la consulta previa, porque tengo que hacer una reflexión conceptual, creo que ya se ha tocado bastante en las intervenciones anteriores sobre lo que viene a ser la regulación estricta, lo que viene a ser la ley, el convenio, el reglamento. Por eso mismo estoy siguiendo un poco los conceptos previos, para entender un poco la naturaleza del derecho a consulta. Muy bien, tengo que hacer un añadido más en cuanto a lo que viene a ser el derecho al medio ambiente, ¿no? El derecho al medio ambiente en nuestra Constitución tiene que ser entendido, a diferencia de las constituciones de Bolivia, por Ecuador, que se mueven dentro de otro paradigma, dentro del paradigma occidental. O sea, nosotros, desde la Constitución, nos movemos mal que bien dentro de un paradigma que gira en torno al individuo. Se dice que nosotros optamos por lo que viene a ser el antropocentrismo moderado, ¿no? ¿Qué viene a ser esto? Nada más porque los conceptos que antes indiqué, que componen al concepto de medio ambiente, van a girar, al fin y al cabo, o van a apuntar, al fin y al cabo, al desarrollo del individuo, ¿no? De la persona humana, ¿no? Con las raíces kantianas, queremos es decir, el derecho al medio ambiente en sí, la naturaleza en sí, no cuenta con derechos según nuestra Constitución. Eso nos distingue de la Constitución de Bolivia, de la Constitución de Ecuador, que se ha movido dentro de otro paradigma. El paradigma que yo, por el cual se ha adoptado fue más o menos lo que viene a ser la inspiración de la corriente colonial, ¿verdad? Y además el pluralismo jurídico y el pluralismo constitucional. Bueno, que más o menos lo que llegan a hacer es levantar los cimientos de la Constitución en base a una consideración especial del sufrimiento, el sometimiento de los pueblos indígenas, el choque cultural que ha habido desde la conquista, y todo eso hace pues que también además tengan en cuenta el vínculo especial que tiene la cultura milenaria con la naturaleza, de forma de trabajo y todo esto. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la Constitución de Ecuador y de Bolivia, como se ponen antes de regularlo. Pues ellos se mueven dentro de este paradigma, ¿no? Nosotros no estamos dentro de ese paradigma, no quiero decir que nuestra Constitución sea la mejor, que no nos vamos a mover de ese paradigma, todo lo contrario, yo creo que debemos de pronto repensar un poco más algunos conceptos, pero bueno, estamos ligados necesariamente en el constitucional con el concepto de derecho al medio ambiente dentro del modelo de ONOSI, la línea del antropocentrismo moderado, ¿no? Entonces esto nos puede servir luego para entender un poco más cuando veamos algunos problemas, unos conflictos específicos en los cuales tenga que ponderar derechos. Pues bien, esto es un poco en cuanto al derecho al medio ambiente. Y luego,
voy a entrar un poco más en lo que es la regulación. ¿Por qué es necesario proteger a un colectivo determinado? ¿No? Los fundamentos históricos son pues, que estos colectivos han sufrido históricamente un sometimiento por parte de otros grupos de mayor poder, con participación, bueno, con una dejadez del Estado. Esto ha hecho, bueno, que cuando se incorpora a la Constitución y en las legislaciones internas de cada país, el Estado tenga que ingresar, ¿no?, a regular, a poner límites y a dar más facilidades a esos colectivos para que puedan llegar a una igualdad material o unas posibilidades materiales que nos permitan, pues, que permitan a esos colectivos desarrollarse. Entonces, eso más o menos viene a ser el fundamento histórico, la legitimidad al derecho, al concepto del derecho a la consulta, ¿no? Que bueno, se va a limitar a determinados colectivos.